Los dedos artríticos de Eleanor Hartwell se congelaron en la manija de la puerta de su coche, y las llaves se le resbalaron de las manos mientras un trueno retumbaba sobre su cabeza. A través de la lluvia torrencial, unos ojos ámbar la miraban desde la oscuridad de su granero, desesperados, suplicantes, indudablemente inteligentes. No era un perro callejero cualquiera. Era una pastora alemana, muy preñada y temblorosa, que de alguna manera había elegido su destartalada granja de Kansas como salvación. La respiración entrecortada del animal resonaba en la tormenta mientras el corazón de Ellie latía con fuerza contra sus costillas. Había visto esa mirada antes, en sus días de enfermera, en los ojos de las madres que luchaban por la vida de sus bebés. El vientre de la perra se contrajo violentamente y un gemido escapó de su hocico. «Dios mío, ten piedad», susurró Ellie, recordando sus propias noches desesperadas 3 años atrás, cuando sostenía la mano de Frank mientras el cáncer se lo llevaba. Entonces se había sentido impotente, pero no esta noche. ¿Quién era esta hermosa criatura y por qué había atravesado el infierno para llegar a la puerta de una anciana? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad y el estás viendo desde ahora. Continuemos con la historia. Eleanor Ellie Hartwell había vivido 72 años en Millbrook, Kansas, y nunca había visto una tormenta como esta. Pero, por otra parte, tampoco había visto nunca una vida como esta, tambaleándose al borde de todo por lo que había trabajado, todo lo que Frank le había dejado escapándose como el agua a través de una presa rota. 3 días antes, se había sentado en esa misma cocina donde le había dado a Frank su última comida, mirando fijamente una pila de facturas que se elevaba más alto que su esperanza. El cheque de la pensión, $847 al mes, apenas cubría la hipoteca, por no hablar de los medicamentos recetados que mantenían su corazón latiendo con regularidad. La casa necesitaba un techo nuevo, tuberías nuevas, todo nuevo, en realidad, $15 que no tenía y nunca tendría. «Vaya, qué sorpresa», murmuró, utilizando la expresión favorita de Frank mientras calculaba los números por centésima vez. Sus hijos, dispersos por todo el país como semillas de diente de león, tenían sus propios problemas. Sarah en Seattle con su proceso de divorcio, Michael en Miami con su restaurante en quiebra y la pequeña Jenny, no tan pequeña a sus 43 años, lidiando con las deudas de juego de su marido en Phoenix. La granja había pertenecido a la familia de Frank durante 3 generaciones. Ahora iba a morir con ellos, vendida a algún promotor inmobiliario que probablemente la derribaría para construir condominios. Margaret Finch, la vecina de al lado, había estado dando vueltas como un buitre, mencionando que alguien de su edad no debería vivir solo en una casa tan grande. Lo que Margaret no dijo, pero Ellie oyó alto y claro, era que la vieja entrometida había estado llamando a los servicios sociales. Ellie había sido enfermera durante 43 años antes de jubilarse. Había asistido partos en los pasillos del hospital durante apagones, había sostenido las manos de hombres moribundos en las salas de urgencias y nunca había retrocedido ante la sangre o el sufrimiento. Pero ver cómo Frank se consumía, ver cómo sus ahorros desaparecían en facturas médicas, ver cómo sus sueños se desmoronaban, eso casi la había destrozado. Esa noche, al volver del Piggly Wiggly con el carrito lleno de productos genéricos y carne rebajada, se había sentido más vieja que Dios y el doble de olvidada. La tormenta había surgido de la nada, como suelen hacer los problemas, convirtiendo las carreteras familiares en ríos y haciendo que su viejo Buick pareciera un barco de juguete en un huracán. Apenas había llegado a casa antes de que cayera el verdadero diluvio, cuando sus faros captaron algo que se movía en el granero al entrar en el camino de grava, algo que no pertenecía allí, algo que la necesitaba. Por primera vez en 3 años, desde que Frank exhaló su último aliento en el dormitorio de arriba, Eleanor Hartwell se sintió necesaria. Esta hermosa y desesperada criatura había elegido su puerta, su granero, su ayuda. «A veces Dios envía ángeles con 4 patas», susurró, recordando el sermón del pastor William sobre las bendiciones inesperadas. Quizás esa noche, en medio de la pérdida de todo, estaba a punto de encontrar algo que valía la pena salvar. Las manos de Ellie temblaban mientras buscaba a tientas la linterna en la guantera, cuyo haz de luz atravesaba la oscuridad para revelar con mayor claridad al pastor alemán. El perro era magnífico incluso en su angustia. Tenía un pelaje espeso negro y marrón enmarañado por la lluvia, unos inteligentes ojos marrones que parecían mirar directamente a su alma,
Pero fue la postura del animal lo que hizo que los instintos maternales de Ellie se dispararan. El perro estaba en pleno parto y algo iba mal. «Tranquila, chica», murmuró Ellie, entrando lentamente en el granero a pesar de que le dolían las articulaciones. Ellie murmuró, entrando lentamente en el granero a pesar de que le dolían las articulaciones. Las orejas de la perra se movieron hacia su voz, pero no se alejó. En cambio, pareció relajarse ligeramente, como si hubiera estado esperando exactamente este momento, exactamente a esta persona. «Elegiste mi granero por una razón, ¿verdad?». Los costados de la perra se agitaron con otra contracción, y Ellie pudo ver el problema de inmediato. El primer cachorro venía de nalgas, al revés y mal. En sus 43 años como enfermera, había visto suficientes partos difíciles como para saber que, sin ayuda, tanto la madre como los bebés podrían morir esa noche. Un trueno retumbó en el cielo mientras Ellie se arrodillaba en el heno junto al animal que luchaba, con sus rodillas artríticas protestando por cada movimiento. La perra volvió su gran cabeza hacia Ellie, y, en ese momento, algo pasó entre ellas, un entendimiento, una desesperada petición de ayuda que trascendía las especies. «Te veo, cariño», susurró Ellie, colocando suavemente su mano curtida en el costado de la perra. «Veo que luchas por tus cachorros y voy a ayudarte. Pero necesitamos un médico de verdad, no solo una vieja enfermera». Sacó su antiguo teléfono plegable, el único lujo que aún conservaba para emergencias, y marcó el número de la clínica del Dr. James Morrison. El teléfono sonó y sonó antes de pasar al buzón de voz. La voz pastosa de Morrison se escuchó por el altavoz. «La clínica veterinaria Morrison está cerrada. Deje un mensaje o llame a la línea de emergencias en Topeka, a 40 millas al este. 40 millas, en esta tormenta, con una perra en trabajo de parto. 40 millas, en esta tormenta, con una perra en trabajo de parto». «Ni hablar», murmuró Ellie, recordando el vocabulario más colorido de Frank. Probó con el número de emergencias de Morrison, luego con el de su casa, pero solo obtuvo el buzón de voz y la voz de un hombre que claramente había estado bebiendo. La perra gimió, un sonido tan desgarrador que Ellie sintió como las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en sus mejillas. Había oído ese sonido antes, de madres que perdían a sus bebés, de moribundos que pedían ayuda que no llegaba. «Esta noche no», dijo con firmeza, con la voz adquiriendo la autoridad que había utilizado alguna vez en las salas de urgencias. «No mientras yo esté aquí». Llevó medio en brazos, medio guiando al perro agotado hasta su coche, con la confianza absoluta del animal en ella, a pesar de su reciente encuentro. El pastor alemán parecía entender que aquella extraña anciana era su única esperanza, siguiendo las suaves indicaciones de Ellie, incluso cuando otra contracción sacudía su cuerpo. El trayecto hasta la clínica de Morrison fue una pesadilla de carreteras inundadas y viento que intentaba empujar su viejo Buick a la cuneta. Ellie conducía con una mano, mientras con la otra acariciaba la cabeza de la perra, que jadeaba en el asiento trasero. «Quédate conmigo, chica. Ya casi hemos llegado. No renuncies a esos bebés». La clínica de Morrison estaba a oscuras y poco acogedora en Main Street, con el cartel de «Cerrado» parpadeando en la luz de neón del Murphy's Bar de al lado. Ellie golpeó la puerta con el puño y luego utilizó su linterna para llamar a las ventanas. «Dr. Morrison. James Morrison, sé que está ahí. Tengo una emergencia». Una luz parpadeó en la trastienda y pudo oír pasos torpes que se acercaban. La puerta se abrió y apareció un hombre que parecía haber estado luchando contra sus propios demonios y perdiendo. Morrison tenía 45 años, pero parecía mayor, con el pelo canoso que necesitaba un corte y ropa que olía a whisky y arrepentimiento. «Estamos cerrados, señora Hartwell, Eleanor Hartwell». «Posee, señora Hartwell, Eleanor Hartwell, y no me importa qué hora sea. Este perro se está muriendo en mi coche y tiene cachorros que necesitan su ayuda». Morrison entrecerró los ojos para ver a través de la tormenta y distinguió la silueta del pastor alemán en el asiento trasero del Buick. Algo se reflejó en su rostro. Reconocimiento, luego una dureza que hizo que a Ellie se le encogiera el corazón. «No puedo ayudarla esta noche. Pruebe en la clínica de urgencias de Topeka. Morirá antes de que lleguemos a mitad de camino, y usted lo sabe». Ellie se acercó, bajando la voz al tono que había utilizado con los médicos que intentaban abandonar a los pacientes. «Fui enfermera durante 43 años, James Morrison, y sé reconocer a un hombre que huye de su vocación cuando lo veo. Sea lo que le corroe, no es culpa de esta perra.
El perro eligió ese momento para gritar, un sonido de pura angustia que atravesó la tormenta como una navaja. Morrison apretó los puños a los lados y, por un momento, Ellie pensó que podría cerrarle la puerta en las narices, pero en lugar de eso se hizo a un lado para dejarla entrar, aunque no prometo nada. Las luces fluorescentes de la clínica veterinaria se encendieron con un zumbido, proyectando sombras duras sobre las mesas de exploración que habían visto mejores días. Morrison se movía con la cuidadosa precisión de un borracho que intenta parecer sobrio, con las manos temblando mientras ayudaba a Ellie a colocar a la pastora alemana sobre la mesa de acero. La respiración de la perra era entrecortada y desesperada, y sus hermosos ojos se ponían en blanco por el dolor. «Ha estado de parto demasiado tiempo», murmuró Morrison, con la voz pastosa por el whisky y algo más oscuro. «El primer cachorro viene de nalgas, y ella está agotada. Deberías haberla traído hace horas». «Me la trajo hace una hora», respondió Ellie, con su instinto maternal tomando el control mientras se colocaba junto a la cabeza de la perra y le acariciaba las orejas con delicadeza. «Nadie abandona a un animal bajo mi cuidado, esté borracho o sobrio, doctor Morrison». Los ojos inyectados en sangre de Morrison brillaron de ira, pero de todos modos cogió su escáner. «Veamos si tiene chip. Puede que alguien la esté buscando». El escáner pitó inmediatamente, y Morrison palideció al leer la pantalla. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se le cae el dispositivo. «¿Qué pasa?», preguntó Ellie, viendo cómo se le iba el color de la cara al veterinario. «Oficial K9 Duke», susurró Morrison, con una voz apenas audible por encima del estruendo de la tormenta que sacudía las ventanas. «Número de registro policial 847 Delta. Última asignación». Se detuvo y tragó saliva. «Última asignación, equipo de respuesta al tiroteo de la escuela primaria Millbrook». Las palabras golpearon a Ellie como un golpe físico. Recordó aquel día, hacía 18 meses, el día que había destrozado su pequeña ciudad. Un joven perturbado con el rifle de caza de su padre, 23 niños atrapados en las aulas y la respuesta de la policía que había terminado en tragedia. 4 muertos, incluido un niño pequeño que se había escondido debajo de su escritorio mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tommy Morrison», suspiró Ellie, comprendiendo de repente al hombre destrozado que tenía delante. «Tu hijo estaba allí». Morrison apretó los puños. Este perro, este animal, se suponía que debía proteger a esos niños. Se suponía que debía encontrar al tirador, se suponía que debía. Su voz se quebró. «Mi Tommy se desangró debajo de un pupitre mientras esta chuchilla inútil se acobardaba en el pasillo». La pastora alemana, Duke, gimió e intentó levantar la cabeza, como si reconociera la voz de Morrison y el dolor que había en ella. Ellie se dio cuenta de que sus ojos no solo eran inteligentes. Estaban atormentados, cargando con el peso de lo que hubiera sucedido en esa escuela. «Así no es como funcionan los perros policía. Y tú lo sabes», dijo Ellie con firmeza, aunque su corazón dolía por la pérdida del hombre. «Siguen órdenes. Van donde se les dice. Si no encontró a Tommy, es porque alguien le dijo que buscara en otro lugar». «Ha fallado», escupió Morrison, pero sus manos ya estaban buscando sus guantes quirúrgicos. «Todos fallaron. Todo el maldito sistema falló, y mi hijo pagó el precio». Otra contracción sacudió el cuerpo de Duke, más fuerte esta vez, y ambos humanos olvidaron su discusión cuando el primer cachorro comenzó a salir. Venía al revés, con sus diminutas patas agitándose impotentes, mientras Duke empujaba con las pocas fuerzas que le quedaban. Las patas se agitaban sin poder hacer nada mientras Duke empujaba con las pocas fuerzas que le quedaban. «Necesito que la mantengas firme», ordenó Morrison, con su instinto profesional por encima de sus demonios personales. «Este cachorro está atascado y, si no lo sacamos pronto, los perderemos a los dos». Ellie se colocó junto a la cabeza de Duke, susurrándole palabras de ánimo mientras Morrison trabajaba con unas manos más firmes de lo que cabría esperar. «Vamos, cariño. Tus bebés necesitan que seas fuerte. Solo un poco más». El cachorro salió con un chorro de líquido, diminuto y perfecto, pero terriblemente inmóvil. Morrison le despejó las vías respiratorias con eficiencia experta, frotando el pequeño cuerpo hasta que emergió un débil llanto. Duke inmediatamente trató de girar la cabeza hacia el sonido, con el instinto maternal superando al agotamiento. «Uno menos», murmuró Morrison. Pero Ellie pudo ver que el segundo cachorro ya estaba saliendo, en la posición correcta, pero Duke se debilitaba con cada contracción. «Necesita algo que la ayude», observó Ellie, poniendo en práctica su experiencia como enfermera.
Energía, líquidos, algo. Morrison asintió con severidad y preparó una inyección. Esto debería ayudar, pero ha estado de parto demasiado tiempo. Cada cachorro será más difícil que el anterior. El segundo cachorro llegó más fácilmente, una hembra sana que inmediatamente comenzó a buscar calor. Duke logró levantar la cabeza lo suficiente como para lamer tímidamente a su recién nacido antes de que le diera otra contracción. El tercero está llegando, anunció Morrison, pero su voz transmitía una nueva tensión. Este es diferente. Cuando salió el tercer cachorro, ambos humanos se quedaron en silencio. El diminuto macho era hermoso, pero claramente imperfecto, con un paladar hendido que le dividía el labio superior y hacía que su cara fuera asimétrica. Era más pequeño que sus hermanos y le costaba más respirar. Morrison miró fijamente al cachorro defectuoso y Ellie vio como algo se rompía dentro de él. Tommy tenía paladar hendido cuando nació, susurró. Tuvo que someterse a 3 operaciones antes de poder comer correctamente y hablar con claridad. Los niños del colegio solían burlarse de él por su cicatriz. El cachorro maulló débilmente, y Duke inmediatamente centró su atención en él, lamiéndolo con especial ternura, como si comprendiera su mayor necesidad. Las manos de Morrison temblaban mientras despejaba las vías respiratorias del cachorro, dejando de lado por completo su máscara profesional. No pude salvarlo. Morrison se derrumbó por completo, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras se esforzaba por ayudar al cachorro discapacitado a respirar. No pude salvar a mi propio hijo y ahora se supone que debo salvar al suyo. Los está salvando, dijo Ellie con firmeza, con una voz que transmitía 43 años de consuelo a padres afligidos y familias desesperadas. Ahora mismo, en este momento, estás haciendo lo que no pudiste hacer entonces. Estás dando a estos bebés la oportunidad de vivir. Duke estaba empujando de nuevo, y el cuarto y último cachorro hizo su aparición mientras Morrison se secaba los ojos y se concentraba en su trabajo. Este era el más grande, un macho con el color de su madre y una inmediata y ruidosa protesta por haber nacido en un mundo tan frío. 4 cachorros. 4 pequeñas vidas que dependían de una veterinaria destrozada, una enfermera anciana y una perra policía traumatizada que, de alguna manera, había encontrado el camino hacia las personas que necesitaban salvarla tanto como ella necesitaba ser salvada. Las personas que necesitaban salvarla tanto como ella necesitaba ser salvada. Morrison miró a Duke, la miró de verdad, y por primera vez no vio el símbolo de su fracaso, sino otra víctima de aquel terrible día. Otro alma que llevaba cicatrices que quizá nunca sanaran del todo. ¿Cuál es su verdadero nombre?, preguntó en voz baja. Duke, según el chip. Pero a mí me parece una sombra, respondió Ellie, acariciando la cabeza de la agotada madre, como algo que ha estado siguiendo el dolor, buscando la luz. Morrison asintió, entendiendo más de lo que quería admitir. Entonces será Shadow. Bienvenida al mundo, sombra. Veamos si podemos descubrir cómo sanar juntos. Los primeros rayos del sol de octubre encontraron a Sombra acurrucada protectora alrededor de sus 4 cachorros en la perrera de recuperación de Morrison, sus ojos ámbar, siguiendo cada movimiento en la clínica con la hipervigilancia de un oficial entrenado. Ellie había pasado la noche en la incómoda silla de plástico junto a la perrera, durmiendo a ratos entre las tomas de los cachorros y los inquietos movimientos de Shadow. Su artritis le gritaba en señal de protesta, pero no se atrevía a dejar sola a la nueva madre. Morrison apareció en la puerta con 2 tazas de café humeantes, con un aspecto más humano que la noche anterior. El alcohol había desaparecido de su organismo, dejando tras de sí el agotamiento de ojos hundidos de un hombre que llevaba demasiado tiempo huyendo del dolor. ¿Cómo están?, preguntó, dejando una taza junto a la silla de Ellie. Los 3 sanos se están alimentando bien, informó Ellie, aceptando el café con gratitud. Pero Hope, que ya había bautizado a la cachorra con paladar hendido, tenía problemas para succionar. Estaba tomando algo de leche, pero no lo suficiente. Morrison se arrodilló junto a la jaula y observó los esfuerzos de Hope con interés profesional teñido de algo más profundo. Con interés profesional teñido de algo más profundo. La pequeña cachorra era más pequeña que sus hermanos, y su labio deformado hacía que el simple acto de mamar fuera un reto monumental. Shadow parecía entenderlo, y se colocaba de manera que Hope tuviera un acceso más fácil y, lamiéndola constantemente para animarla en sus esfuerzos. Necesitará alimentación suplementaria, dijo Morrison en voz baja. Biberones especiales, quizá cirugía cuando sea mayor. Necesitará alimentación suplementaria, dijo Morrison en voz baja.
Biberones especiales, quizá cirugía cuando sea mayor. Es caro. La palabra flotaba en el aire entre ellos como una espada. Caro. Ellie tenía $127 en su cuenta corriente y una pila de facturas que le costarían los cheques de la pensión de los próximos 6 meses. La clínica de Morrison, se había dado cuenta durante su noche de insomnio, parecía tan apurada económicamente como ella se sentía, con equipos obsoletos, pintura descascarada y el aire general de un negocio que apenas se mantenía a flote. ¿Cuánto cuesta el parto y la atención inmediata?, preguntó Ellie, aunque temía la respuesta. Morrison miró fijamente su taza de café. Normalmente. ¿Cirugía de urgencia? ¿Atención nocturna? ¿Medicamentos? Probablemente $2.500. Pero encontraré la manera de pagarlo. La voz de Ellie era firme a pesar del pánico que le oprimía el pecho. Estos bebés no pidieron nacer en un mundo roto. Es Sarah. Hartwell, no puedo pedirle que. No me lo está pidiendo, se lo estoy diciendo. Se puso de pie, con todas las articulaciones protestando, y miró a Morrison con la misma mirada que había intimidado a médicos que le doblaban en tamaño en sus días de enfermera. Esa perra confió en mí lo suficiente como para aparecer en mi granero en medio de una tormenta. No voy a defraudarla ahora. Morrison asintió lentamente, comprendiendo algo sobre el orgullo obstinado y las promesas imposibles. Estableceré un plan de pago. Sin intereses. Durante los 3 días siguientes, Ellie cayó en una rutina que le recordó los primeros días de su carrera de enfermería. Horarios de alimentación de 2 horas, control cuidadoso del peso y el desarrollo de cada cachorro, y la preocupación constante que conlleva el cuidado de vidas vulnerables. Se mudó al pequeño apartamento de la clínica de Morrison, el que él había estado utilizando desde su divorcio, mientras él se quedaba con el sofá de la planta baja para estar cerca de sus pacientes. Shadow comenzó a confiar en ambos humanos, aunque seguía muy alerta a los sonidos del exterior. Las puertas de los coches, las sirenas, incluso el camión del correo hacían que sus orejas se pusieran en alerta y su cuerpo se tensara. Morrison se dio cuenta de sus reacciones y empezó a comprender que lo que hubiera ocurrido durante el tiroteo en la escuela le había dejado cicatrices psicológicas tan profundas como cualquier herida física. Al tercer día, Margaret Finch apareció en la puerta de la clínica con una carpeta y una expresión de sombría satisfacción. Detrás de ella había un joven delgado con uniforme del condado que parecía incómodo con su misión. Eleanor Hartwell, anunció Margaret como si entregara una citación judicial. Este es el ayudante del sheriff García, de Control Animal. Hemos recibido denuncias sobre animales sin licencia y posibles infracciones por acumulación. Ellie sintió que se le encogía el corazón cuando el ayudante del sheriff García, que no podía tener más de 25 años, carraspeó disculpándose. Señora, hemos recibido quejas sobre la presencia de varios perros en una residencia privada sin los permisos adecuados. Tengo la obligación de inspeccionar a los animales y asegurarme de que reciben los cuidados adecuados. Estos cachorros tienen 3 días, intervino Morrison desde detrás del mostrador. Están bajo cuidados veterinarios, no son acaparados. El ayudante García pareció aliviado al escuchar la opinión de un profesional. Doctor Morrison, no tengo nada en contra de usted ni de la Sra. Hartwell, pero tenemos normas que cumplir. Crías sin licencia. Animales en zonas residenciales sin permisos. Tengo que levantar un informe. Margaret Finch sonrió con la satisfacción de alguien que había estado planeando este momento. He estado vigilando la casa de Eleanor, perros entrando y saliendo a todas horas, ruidos extraños en el granero. A su edad, viviendo sola con todos esos animales. No es seguro. Un perro, Margaret, dijo Ellie apretando los dientes. Una perra preñada que necesitaba ayuda. Ahora son 4 perros, replicó Margaret. 4 animales sin licencia en una zona residencial. El condado tiene un plazo de 48 horas para cumplir con la normativa. O consigue los permisos y las instalaciones adecuadas o los animales serán reubicados. El ayudante del sheriff García le entregó a Ellie una notificación oficial, con su joven rostro arrepentido pero decidido. Lo siento, señora. Tiene hasta el viernes a las 5 de la tarde para cumplir con los requisitos del condado para las instalaciones de cuidado de animales. Eso significa perreras adecuadas, sistemas de gestión de residuos y certificación veterinaria de salud. Son unas mejoras por valor de $15,000. Como mínimo, $15,000. La cantidad exacta que Ellie necesitaba para salvar su casa de la ejecución hipotecaria.
Ahora necesitaba el doble, una vez para conservar su hogar y otra para mantener unida a la familia de Shadow. Esa noche, mientras Shadow amamantaba a sus bebés y Hope luchaba valientemente con su biberón suplementario, Ellie se sentó en el apartamento de Morrison mirando fijamente su extracto bancario y luchando contra la desesperación. Morrison la encontró allí una hora más tarde, rodeada de facturas y notificaciones legales. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo él, acomodándose en la silla frente a ella. «A menos que sepas dónde conseguir $30 en los próximos 2 días, no veo cómo». La voz de Ellie era firme, pero Morrison podía ver la derrota asomando en sus ojos. «Quizás Margaret tenga razón. Quizás solo sea una anciana tonta que no puede cuidar de sí misma, y mucho menos de 4 perros». Morrison se quedó callado durante un largo rato, mirando por la ventana como Shadow vigilaba a sus cachorros dormidos. «¿Sabes lo que veo cuando miro a esa perra?» Ellie siguió su mirada. «¿Qué?» «Veo a alguien que hizo su trabajo lo mejor que pudo con lo que tenía. Alguien a quien se culpó por cosas que no eran culpa suya. Que cargó con la culpa de otras personas». Su voz se volvió más suave. «Veo a alguien que merecía algo mejor de lo que obtuvo». «Shadow no es la única que carga con una culpa que no es suya», observó Ellie. Morrison asintió lentamente. «He estado pensando en ese día. En lo que realmente ocurrió en la escuela. A Shadow se le ordenó asegurar el perímetro, no registrar el interior. Su superior era un novato que entró en pánico y dio órdenes contradictorias. Toda la operación fue un desastre desde el principio. Entonces, ¿por qué ha cargado ella con la culpa? Por la misma razón que yo, supongo. Es más fácil culpar a alguien que aceptar que a veces simplemente suceden cosas terribles». Morrison se levantó y se acercó a la ventana. «Hoy llamé a mi exmujer y le pregunté por el último día de Tommy, qué había dicho sobre el colegio». Ellie esperó, intuyendo la importancia de lo que Morrison estaba a punto de contarle. Estaba emocionado por la demostración de perros policía de esa mañana. Dijo que esperaba poder acariciar al cachorro policía después de la asamblea. La voz de Morrison se quebró ligeramente. Murió emocionado por conocer a Shadow, sin miedo a su fracaso. Abajo, en la perrera, Shadow levantó la cabeza como si hubiera oído su nombre, con sus ojos ámbar reflejando la luz de la lámpara. Hope se movía, emitiendo pequeños maullidos que significaban que tenía hambre otra vez. «Yo me encargo de darle de comer», se ofreció Morrison, ya buscando los biberones especiales. Cuando se arrodilló junto a la perrera, Hope reconoció inmediatamente su voz y empezó a buscar el biberón con más energía de la que había mostrado desde que nació. Las manos de Morrison estaban ahora firmes, expertas y suaves, mientras ayudaba a la pequeña cachorra a succionar la tetina especialmente diseñada. «Se está haciendo más fuerte», observó con algo parecido a asombro en su voz. «Todas lo están». Ellie se unió a él junto a la jaula, observando cómo Shadow se calmaba, confiando en que estos humanos cuidarían de su bebé más vulnerable. «La pregunta es si seremos lo suficientemente fuertes como para mantenerlos juntos». Esa noche, Ellie yacía despierta en el sofá de Morrison, escuchando los sonidos de una clínica que se sumía en el silencio, el zumbido de las unidades de refrigeración, el suave zumbido de la circulación de aire y, por debajo de todo ello, los sonidos apenas audibles de los cachorros que soñaban. En algún lugar de la oscuridad oyó un sonido diferente, un rascado rítmico como garras sobre hormigón. Encontró a Shadow en la jaula arañando el suelo en la esquina con una intensidad inquebrantable, el mismo comportamiento que había mostrado en el granero, el mismo excavar concentrado que parecía no tener ningún propósito. «¿Qué estás buscando, chica?», susurró Ellie. Pero Shadow siguió rascando, como si la respuesta a todos sus problemas estuviera enterrada bajo el suelo de la clínica. Afuera, un trueno retumbó en la distancia, prometiendo otra tormenta. En 48 horas, el ayudante del sheriff García volvería con su portapapeles y su sonrisa de disculpa, listo para separar a la familia, que de alguna manera se había encontrado en la oscuridad de una noche de Kansas. Pero por ahora, en ese momento, estaban juntos. Shadow y sus 4 crías, una veterinaria destrozada que aprendía a curar, y una anciana que había descubierto que a veces la salvación llega cuando menos te lo esperas y menos te lo puedes permitir. Hope terminó su biberón y se acurrucó contra el cálido costado de su madre, con la respiración firme y fuerte. Con solo 3 días de vida, ya era una luchadora, demostrando que las almas más dañadas a veces tienen la voluntad más fuerte de sobrevivir. Ellie volvió a su cama improvisada, pero el sueño seguía sin llegar. Mañana tendría que empezar a tomar decisiones imposibles.
¿Qué facturas pagar, qué sueños abandonar, qué vidas podría salvar y cuáles tendría que dejar ir? Pero esta noche, durante unas horas más, todos los que quería estaba a salvo, sano y salvo, y junto a ella. A veces, pensaba Ellie, cuando el cansancio finalmente se apoderaba de ella, eso tiene que ser suficiente. El viernes por la mañana amaneció gris y frío, el tipo de día de octubre que susurraba la llegada del invierno y los finales que no podían posponerse. Ellie estaba de pie en la cocina de la clínica de Morrison, mirando fijamente su teléfono móvil como si quisiera que sonara con noticias milagrosas. Había llamado a sus hijos la noche anterior, 3 conversaciones que la habían dejado sintiéndose más sola que antes de llamar. Sarah, en Seattle, se había mostrado comprensiva pero firme. «Mamá, lo siento, pero con los honorarios del abogado de divorcios y David peleándome la custodia, no puedo ayudarte ahora mismo. Quizás deberías considerar esa residencia asistida de la que hablamos». Michael, en Miami, había sido aún más directo. «Mamá, tienes 72 años. ¿Por qué vas a acoger a 4 perros? No tiene sentido. Vende la casa, coge el dinero y busca un lugar más fácil de manejar». Jenny y Phoenix ni siquiera habían contestado, dejando que la llamada fuera al buzón de voz, donde Ellie había dejado un mensaje incoherente que la hacía parecer exactamente lo que Margaret Finch decía que era, una anciana confundida y desbordada. Morrison la encontró allí una hora más tarde, todavía con el teléfono en la mano y mirando fijamente a la calle vacía. ¿Ha habido suerte? Mis hijos creen que he perdido la cabeza. La voz de Ellie era firme, pero Morrison podía percibir el dolor que había debajo. Quizás tengan razón. Quizás todo esto no sea más que el intento tonto de una anciana por volver a ser importante. ¿Es eso lo que piensas? Ellie miró a través de la puerta hacia donde Shadow estaba limpiando cuidadosamente a Hope después de darle de comer por la mañana. La pequeña cachorra con paladar hendido estaba ahora notablemente más fuerte, más agresiva a la hora de buscar la leche de su madre, más vocal a la hora de exigir atención. Sus 3 hermanos sanos crecían rápidamente, sus ojos comenzaban a abrirse y sus personalidades empezaban a emerger. «Creo que ese perro me eligió por una razón», dijo Ellie finalmente. «Creo que tal vez nos salvamos mutuamente esa noche, y ahora estamos a punto de perdernos el uno al otro por culpa del papeleo y el dinero». Un golpe en la puerta principal de la clínica interrumpió sus pensamientos. A través del cristal pudo ver al pastor Williams, con su amable rostro arrugado por la preocupación. Morrison abrió la puerta para dejarlo entrar, junto con una ráfaga de aire frío que hizo que todos se estremecieran. «Ellie, me enteré de tus problemas», dijo el pastor Williams sin preámbulos. «Toda la congregación está hablando de ello. Margaret Finch ha estado haciendo llamadas, agitando a la gente sobre la seguridad de los animales y el cuidado de los ancianos». «No estoy poniendo en peligro a nadie», dijo Ellie a la defensiva. «Esos cachorros reciben mejores cuidados que la mayoría de los bebés humanos. Lo sé, y la mayoría de la gente razonable también lo sabe. Pero Margaret tiene influencia en el condado y está pintando un panorama de acaparamiento y negligencia que es difícil de rebatir sin ver la situación de primera mano». El pastor Williams se quitó el abrigo y se sentó en una de las sillas de la sala de espera de la clínica. ¿Qué haría falta para que esto fuera legal y adecuado? Morrison consultó el aviso del condado que había estado quitándole el sueño a Ellie. Perreras adecuadas, gestión de residuos, certificación veterinaria, tasas de licencia, unos $15,000 en mejoras, ¿tasas? Unos $15,000 en mejoras, más los gastos de mantenimiento mensuales. ¿Y la alternativa? Que los cachorros sean separados y enviados a diferentes refugios. Que Shadow sea devuelta al lugar de donde vino, suponiendo que alguien la reclame. La voz de Morrison era monótona, pero Ellie podía percibir el dolor en ella. Durante la última semana, él se había encariñado con la pequeña familia tanto como ella. El pastor Williams se quedó callado un momento, pensando, ¿y si lo convertimos en un proyecto comunitario? La iglesia ha estado buscando una forma de involucrarse en el bienestar animal local. Quizás esta sea la solución. Hope eligió ese momento para soltar un maullido especialmente fuerte, cuyo sonido resonó claramente por toda la clínica. Shadow respondió de inmediato, acariciando con el hocico a su exigente hija mientras vigilaba con un ojo a los humanos que discutían su destino. «No tienen tiempo para comités de recaudación de fondos y ventas de pasteles», dijo Morrison con suavidad. «La fecha límite es hoy a las 5 de la tarde. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra». «La fecha límite es hoy a las 5 de la tarde»,
Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra. El pastor Williams se mantuvo firme con la determinación que Eli recordaba de sus sermones sobre la fe que mueve montañas. Voy a convocar una reunión de emergencia de la Junta de la Iglesia. Si no podemos recaudar $15,000 en un día para salvar a una familia, ¿de qué servimos? Mientras el pastor Williams buscaba su teléfono, otra vez, llamaron a la puerta. Esta vez era el ayudante del sheriff García, que llegaba 4 horas antes de lo previsto con su portapapeles y una expresión de disculpa que parecía aún más dolorida de lo habitual. Sra Hartwell, Dr. Morrison, lo siento mucho, pero tengo algunas complicaciones adicionales. Levantó un segundo documento, este con un sello oficial diferente. Hemos recibido informes sobre la práctica veterinaria sin licencia. Al parecer, hay dudas sobre el estado de la licencia del Dr. Morrison y sobre si esta instalación está debidamente certificada para operaciones de cría. Morrison palideció. Mi licencia está vigente. Nunca he cometido ninguna infracción. Estoy seguro de que es cierto, señor, pero tengo que investigar cualquier denuncia formal. Alguien ha presentado un informe en el que afirma que usted ha estado operando en estado de embriaguez, realizando cirugías bajo los efectos del alcohol. El ayudante del sheriff García parecía realmente angustiado por tener que dar esta noticia. Estoy obligado a suspender las operaciones hasta que concluya la investigación estatal. Eli sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Primero las infracciones relacionadas con los animales y ahora los cargos por conducta profesional indebida que podrían destruir la carrera de Morrison, incluso si resultaran infundados. Alguien estaba jugando a por todas, decidido a dispersar a su pequeña familia. ¿Cuánto durará la investigación?, preguntó Morrison, con una calma profesional que ocultaba lo que Eli sabía que debía ser pánico. La Junta Estatal se mueve lentamente. Podrían ser semanas, tal vez meses. Mientras tanto, no se puede tratar a ningún animal aquí, excepto a los pacientes existentes que están terminando su tratamiento. El ayudante García consultó de nuevo su bloc de notas. Los cachorros recibirían los cuidados necesarios, pero no podrían quedarse allí indefinidamente. A través de la ventana de la clínica, Eli podía ver a Margaret Finch de pie en la acera al otro lado de la calle, con los brazos cruzados y una expresión de sombría satisfacción en el rostro. La mujer observaba cómo se desarrollaba el desastre como si fuera una espectadora en un evento deportivo, y Eli comprendió de repente que no se trataba solo de control animal o del bienestar de las personas mayores. Era algo personal, impulsado por algún rencor mezquino o envidia vecinal que se había convertido en rencor. Hay algo más, continuó el ayudante del sheriff García a regañadientes. Tengo aquí una orden judicial que exige una evaluación de la competencia mental de la señora Hartwell. Alguien ha presentado una denuncia alegando que no es capaz de tomar decisiones acertadas sobre el cuidado de los animales o su propio bienestar. Sobre el cuidado de los animales o su propio bienestar. Las palabras golpearon a Eli como un golpe físico. Evaluación de competencia mental. La humillación definitiva. El reconocimiento legal de que era exactamente lo que sus hijos y vecinos pensaban que era. Una anciana confundida en la que no se podía confiar para gestionar su propia vida. ¿Quién presentó la denuncia?, preguntó Morrison. Pero todos sabían la respuesta. El ayudante del sheriff García no necesitó consultar sus documentos. ¿Quién presentó la denuncia?, preguntó Morrison. Pero todos sabían la respuesta. El ayudante del sheriff García no necesitó consultar sus documentos. Margaret Finch, alegando preocupación por el abandono de personas mayores y el acaparamiento de animales. El pastor Williams dio un paso al frente, y su autoridad pastoral dio peso a sus palabras. Ayudante García, conozco a Eleanor Hartwell desde hace 30 años. Fue jefa de enfermería en el servicio de urgencias de nuestro hospital comarcal durante 4 décadas. Si hay alguien más competente y cariñoso en esta comarca, yo no lo conozco. Le creo, pastor, pero yo no tomo estas decisiones. Solo entrego los documentos. El ayudante del sheriff García le entregó a Eli otra notificación oficial. Tiene una cita con el evaluador de salud mental del condado el lunes por la mañana. Hasta entonces, tiene restringida legalmente la toma de decisiones importantes sobre propiedades, finanzas o cuidado de animales. Las implicaciones afectaron a todos al mismo tiempo. Eli no podía luchar legalmente contra las infracciones de control de animales. No podía contratar abogados, acceder a sus cuentas bancarias ni siquiera firmar los papeles para vender su casa.
Con una denuncia cuidadosamente orquestada, Margaret Finch le había despojado efectivamente de toda capacidad de decisión sobre su propia vida. Shadow empezó a ladrar desde la zona de las jaulas, un sonido agudo y agresivo que nunca antes habían oído de ella. A través de la ventana, Ellie pudo ver lo que había desencadenado la alarma, una camioneta entrando en el aparcamiento de la clínica y saliendo de ella un hombre con uniforme de policía. Morrison maldijo entre dientes. Rick Dalton. El adiestrador original de Shadow. El oficial Rick Dalton parecía un hombre que había estado viviendo en su propio infierno. Su uniforme estaba arrugado, tenía la cara sin afeitar y, cuando caminaba, había una inestabilidad que delataba agotamiento o algo más fuerte. Empujó la puerta de la clínica sin llamar y su presencia llenó inmediatamente el pequeño espacio de tensión. «He oído que tienen a mi perro», anunció sin preámbulos, con la mirada recorriendo la habitación hasta posarse en el ayudante del sheriff García. «Bien, están aquí. Quiero que me devuelvan a mi compañero canino hoy mismo». Los ladridos de Shadow se intensificaron, e incluso desde la entrada de la clínica se podía percibir el miedo en su voz. No era el ladrido de alerta de un perro guardián, era el sonido de un animal aterrorizado. «Agente Dalton», comenzó diplomáticamente el ayudante García, «hay algunas complicaciones con la situación actual». «No hay complicaciones. Es mi perra, registrada a mi nombre, asignada a mí. Esta gente ha estado albergando propiedad policial robada». La voz de Rick tenía el tono agresivo de alguien que había bebido demasiado y dormido muy poco. «La quiero de vuelta. Y la quiero de vuelta ahora». Morrison se interpuso entre Rick y la zona de las jaulas. «Esa perra dio a luz hace 5 días. Está amamantando a 4 cachorros y uno de ellos tiene necesidades médicas especiales. No puede simplemente. Puedo hacer lo que quiera con mi propio perro». Rick empujó a Morrison y se dirigió hacia el sonido de los ladridos cada vez más frenéticos de Shadow. «Duke. Aquí, chica. Ven». El efecto sobre Shadow fue inmediato y desgarrador. Sus ladridos cesaron abruptamente, reemplazados por un gemido de pura sumisión y miedo. Cuando Rick apareció en la puerta de la perrera, Shadow se pegó a la pared trasera intentando proteger a sus cachorros con su cuerpo. Ellie había visto suficientes pacientes maltratados en su carrera de enfermería como para reconocer los signos, y lo que vio en la reacción de Shadow ante Rick Dalton le revolvió el estómago. Esto no era un reencuentro entre compañeros, era una víctima enfrentándose a su maltratador. «Agente Dalton», dijo ella, con una voz que transmitía 4 décadas de autoridad. «Esa perra te tiene pánico. ¿Qué le has hecho?» Rick se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la ira y algo que podría haber sido vergüenza. «No he hecho nada. Ella solo. Está traumatizada. El tiroteo en la escuela la trastornó. La dejó inutilizada como perro de trabajo. ¿Tan inutilizada como para abandonarla en una tormenta mientras estaba embarazada?» La voz de Morrison era mortalmente tranquila. Por un momento, Rick pareció que iba a lanzarse sobre la veterinaria. Luego, sus hombros se hundieron y Ellie vislumbró al hombre destrozado que se escondía detrás de la bravuconería. «Nunca quise que eso sucediera», admitió. «Estaba borracho, enfadado. La metí en la camioneta para llevarla de vuelta al departamento, pero luego me confundí y terminé en el campo. Cuando desperté, ella ya no estaba». Fue el ayudante del sheriff García quien hizo la pregunta que todos tenían en mente. «Oficial Dalton, ¿está usted en condiciones de cumplir con su deber?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rick Dalton era un hombre al límite de sus fuerzas, aferrándose al último vestigio de su antigua vida, un perro que le tenía tanto miedo que ni siquiera se atrevía a mirarlo. Faltaban 3 horas para la fecha límite, y su imposible situación se había vuelto completamente desesperada. 5 adultos y un perro aterrorizado atrapados en un momento que parecía el borde de un precipicio. Rick Dalton miró fijamente la figura encogida de Shadow, con las manos temblorosas por la abstinencia, la culpa o ambas cosas. El ayudante García agarraba su portapapeles como si fuera un escudo, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. El pastor Williams permanecía en silencio, rezando, mientras Morrison se colocaba protectivamente entre Rick y la jaula. Pero fue Ellie quien rompió el silencio, con una voz que atravesó la tensión como un bisturí atraviesa la carne infectada. «¡Fuera!». Las palabras fueron tranquilas, pero tenían la autoridad de alguien que había pasado 40 años diciendo a hombres adultos qué hacer en situaciones de vida o muerte. «Salga de esta clínica ahora mismo, agente Dalton, antes de que llame a la policía de verdad». Rick se sonrojó.
No puede darme órdenes, anciana. Esa es mi perra y me la voy a llevar. Esa perra es una madre lactante con 4 cachorros, y tú estás borracho. Ellie dio un paso adelante, con su 1,52 m de estatura erizada de furia. La abandonaste embarazada en una tormenta, ¿y ahora quieres alejarla de sus hijos porque tu vida se está desmoronando? Por encima de mi cadáver. Señora Hartwell, comenzó el ayudante del sheriff García, pero Ellie lo interrumpió. No me llame señora Hartwell, jovencito. He asistido a más partos que usted ha tenido cenas calientes, y sé reconocer a un padre incapaz cuando lo veo, tenga 2 o 4 patas. Rick dio un paso hacia Ellie, con los puños cerrados. No sabe de lo que está hablando, Duke y yo éramos compañeros. Trabajamos juntos durante 3 años antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de que empezaras a beber? Trabajamos juntos durante 3 años antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de que empezaras a beber? ¿Antes de que la culparas de tus fracasos? La voz de Morrison era gélida. He visto antes a gente como tú, Dalton. Agentes que tratan a sus compañeros caninos como si fueran equipos en lugar de seres vivos. No sabes nada al respecto, estalló Rick. Tú no estabas allí, en esa escuela. No viste a esos niños. Su voz se quebró y, de repente, ya no era un policía amenazante, sino un hombre destrozado reviviendo su peor día. Le dije que registrara el ala este. El tirador estaba en el ala oeste, pero yo no lo sabía. La envié por el camino equivocado y, mientras ella seguía mis órdenes, los niños morían. Shadow gimió desde la perrera, apretándose aún más contra la pared. Hope lloraba ahora, sintiendo la angustia de su madre, y sus débiles llantos parecían resonar en la clínica como una acusación. ¿Así que la castigaste por seguir tus órdenes? La voz de Ellie era ahora más suave, pero no menos firme. ¿Hiciste que cargara con tu culpa además de con la suya? No era mi intención. Rick se detuvo, con los hombros caídos, como si el peso de 18 meses de odio hacia sí mismo fuera finalmente demasiado para soportar. Después del tiroteo, no quería trabajar, no quería rastrear, no quería buscar, no quería hacer nada más que temblar cuando oía las sirenas. Iban a sacrificarla, decían que era inútil como perro de trabajo. El pastor Williams dio un paso adelante, su instinto pastoral reconoció un alma en crisis. ¿Así que te la llevaste a casa? Rick asintió con tristeza. Pensé que podría ayudarla, ya sabes. Habíamos pasado por un infierno juntos, quizá podríamos curarnos juntos. Pero cada vez que la miraba, solo veía aquel día. Cada vez que se estremecía cuando yo alzaba la voz, recordaba el sonido de los disparos y los gritos de los niños. Y empezaste a beber, observó Morrison sin juzgar. Empecé a beber más, corrigió Rick. Ya había empezado. Empecé el día en que sostuve a un niño de 8 años mientras se desangraba debajo de un escritorio, diciéndole que su mamá vendría, sabiendo que ella nunca lo volvería a ver con vida. La clínica quedó en silencio, salvo por los débiles llantos de Hope y el ansioso jadeo de Shadow. A través de la ventana, Ellie podía ver a Margaret Finch todavía mirando desde el otro lado de la calle, probablemente preguntándose por qué la dramática confrontación estaba tardando tanto. Oficial Dalton, dijo cuidadosamente el ayudante García, tengo que preguntarle, ¿está usted ebrio en este momento? Tengo que preguntarle, ¿está usted ebrio en este momento? Rick se rió, un sonido desprovisto de humor. Ojalá lo estuviera. Hace 3 días que se me acabó el dinero para whisky. De hecho, hace 3 días que se me acabó todo. Perdí mi trabajo, perdí mi apartamento, perdí todo lo que me hacía sentir humano. Miró a Shadow con algo que podría haber sido amor mezclado con arrepentimiento. Ella es lo único que me queda de antes de que mi vida se fuera al infierno. No es una cosa, dijo Ellie con firmeza. Es un ser vivo que ha pasado por el mismo trauma que tú, y está tratando de cuidar a sus bebés, a pesar de todo lo que le ha pasado. Mírala. Mírala bien. ¿Te parece que quiere irse contigo? Rick se obligó a mirar a Shadow a los ojos, y lo que vio allí lo hizo retroceder tambaleando. Un terror puro, del tipo que proviene de la traición repetida por parte de alguien que se suponía que debía proporcionar seguridad. Dios mío, susurró. ¿Qué le hice? Fue Morrison quien respondió, con la voz cargada por el peso de su propia culpa, recientemente reconocida. Lo mismo que me hice a mí mismo después de que mi hijo muriera. Le hiciste cargar con una culpa que no le correspondía. Los llantos de Hope se hacían más débiles, y Shadow se debatía entre consolar a su bebé y mantener su aterrada vigilancia contra los humanos que habían traído el caos a su espacio seguro.
Morrison tomó la decisión por todos, empujando al grupo para arrodillarse junto a la jaula. «Tengo que ver cómo están los cachorros», anunció. «Este estrés no es bueno para ninguno de ellos, y Hope parece que podría estar desarrollando problemas respiratorios». Cuando Morrison abrió la jaula, Shadow tomó una decisión desgarradora. En lugar de acurrucarse contra la pared del fondo, reunió a sus 4 cachorros cerca de su cuerpo, con los ojos fijos en Rick con desesperada protección. Y el mensaje era claro. Si él iba a llevársela, tendría que llevárselos a todos, y ella lucharía hasta su último aliento para mantenerlos a salvo. Aquella imagen rompió algo en Rick Dalton. Esta perra, que tenía todas las razones para odiar y temer a los humanos, seguía dispuesta a sacrificarse por sus hijos. Era más valiente que él, más leal de lo que él merecía y más fuerte de lo que él jamás había creído. «No puedo», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro sin afeitar. «No puedo separarla de sus cachorros. No puedo separarla de personas que realmente saben cómo cuidarla». El ayudante del sheriff García carraspeó incómodo. «Señor, si renuncia a la propiedad». «Renuncio a todo». Rick sacó los papeles de registro de Shadow del bolsillo de su chaqueta, con las manos temblorosas, y los firmó. Shra. Hartwell, Dr. Morrison, Shadow ahora las pertenece. Legalmente, oficialmente, Dr. Morrison, Shadow ahora las pertenece. Legalmente, oficialmente, de forma permanente. Pero incluso mientras firmaba los papeles, se oían portazos de coches fuera. A través de la ventana, Ellie pudo ver llegar 2 vehículos oficiales más, un inspector de salud del condado y lo que parecía un representante de la Junta Veterinaria Estatal. La campaña de Margaret Finch entraba en su fase final y el plazo vencía en solo 2 horas. Shadow había ganado su libertad respecto a su pasado, pero su futuro y el de sus hijos seguían en el aire. La inspectora sanitaria del condado era una mujer severa de unos 50 años, llamada Janet Corwin, que atravesó la clínica de Morrison con la sombría eficiencia de alguien acostumbrado a acabar con los sueños. Detrás de ella venía la Dra. Patricia Stevens, de la Junta Veterinaria Estatal, una mujer más joven cuya expresión comprensiva no podía ocultar la carpeta oficial que llevaba en las manos. Margaret Finch la siguió a ambas al interior, con el rostro resplandeciente de triunfal venganza. «Esto es muy irregular», observó el doctor. Stevens, al observar la escena de 5 adultos, un agente uniformado firmando los documentos de entrega y el sonido de los cachorros recién nacidos llorando en la habitación de atrás. «Nos llamaron para investigar la cría sin licencia y la mala praxis profesional, no una disputa por la custodia». La cría sin licencia y la mala praxis profesional, no una disputa por la custodia. Margaret dio un paso adelante con entusiasmo, con la voz rebosante de falsa preocupación. «Dr. Stevens, yo soy quien presentó las denuncias. La Sra. Hartwell ha estado operando una instalación de cría sin licencia, y el Dr. Morrison ha estado tratando animales mientras estaba intoxicado. Alguien tiene que proteger a estas pobres criaturas del abandono». ¿Abandono? El pastor Williams dio un paso al frente, con su voz cargada de la autoridad moral de 30 años en el ministerio. «Margaret, he visto a esos cachorros. Están recibiendo mejores cuidados que la mayoría de los bebés humanos de este condado». La inspectora Corwin ignoró la discusión que se estaba gestando y se dirigió directamente a la zona de las perreras, con su cinta métrica y sus formularios de infracción a punto. «Ladra». Stevens la siguió, pero se movía más lentamente, con su ojo profesional fijándose en detalles que el rencor de Margaret probablemente había pasado por alto. En la perrera, Shadow había reunido a sus 4 cachorros en un estrecho círculo protector, con sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento de los recién llegados. Hope luchaba por mamar, su paladar hendido hacía que el proceso fuera agotador, pero Shadow se reposicionaba pacientemente para dar a su bebé más débil la mejor oportunidad posible. «Jesús», susurró la Dra. Stevens, arrodillándose junto a la perrera. «¿Es un caso de reparación de paladar hendido?» Morrison asintió, su orgullo profesional superando su miedo a la censura profesional. «Nacida hace 5 días con una hendidura bilateral completa. Ha estado recibiendo alimentación suplementaria cada 2 horas, biberones especializados, supervisión constante. Su aumento de peso es lento pero constante». La Dra. Stevens examinó a Hope con manos delicadas, su expresión cada vez más impresionada por el minuto. «Este es el cuidado de libro de texto para un caso de paladar hendido, la técnica de sutura, el horario de alimentación, los controles ambientales. ¿Dónde se formó en el manejo de defectos neonatales?
Universidad de Missouri con formación adicional en el Hospital Infantil de Kansas City. Hice un año de trabajo cruzado con cirujanos pediátricos humanos. La voz de Morrison era cautelosa, esperando la trampa. Se formó con el Dr. Richard Kaufman. El Dr. Stevens levantó la vista con repentino interés. ¿Conoce al Dr. Kaufman? Es mi tío. Me habló de un residente veterinario que mostraba una aptitud inusual para trabajar con deformidades faciales. Dijo que el joven había perdido a un hijo con problemas similares. La voz del Dr. Stevens era suave. Ese eras tú, ¿verdad? Mientras tanto, la inspectora Corwin tomaba notas en su blog con la precisión mecánica de alguien que había condenado docenas de instalaciones. Dimensiones inadecuadas de las perreras, drenaje insuficiente, falta de instalaciones de cuarentena separadas, área de preparación de alimentos sin licencia. Esos cachorros tienen 5 días, interrumpió Ellie, con su formación de enfermera haciendo que su voz sonara autoritaria. No necesitan instalaciones de cuarentena, necesitan a su madre, calor adecuado y una supervisión cuidadosa, y todo eso lo están recibiendo. Sarah Hartwell, entiendo que esté involucrada emocionalmente, pero las normas existen por buenas razones. La inspectora Corwin continuó con su lista de verificación con una eficiencia implacable. ¿Cría sin licencia? ¿Certificación inadecuada de las instalaciones? ¿Sin protocolo de gestión de residuos? Yo me encargo de la gestión de residuos, intervino Rick Dalton inesperadamente, con voz ronca pero decidida. Llevo 3 semanas limpiando perreras en el refugio del condado, trabajando en servicios comunitarios. Sé cómo son las instalaciones adecuadas, y esto no es cría, esto es rescate. Margaret Finch se sonrojó. Agente Dalton, usted no es un testigo creíble. Todo el mundo sabe que ha estado bebiendo. Todo el mundo sabe que he estado de duelo, replicó Rick. Hay una diferencia, aunque no estoy segura de que usted la entienda. Ladra. Stevens terminó su examen de Hope y se volvió hacia Morrison con curiosidad profesional. Dr. Morrison, tengo que preguntarle directamente. ¿Ha estado realizando procedimientos veterinarios bajo los efectos del alcohol? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Morrison miró a Ellie, a Rick, a los cachorros que dependían de su habilidad y tomó la decisión que definiría el resto de su carrera. Hace 5 días, sí. Estaba borracho cuando la será. Hartwell trajo a Shadow a mi clínica. Estaba borracho, amargado y dispuesto a rechazarlos porque culpaba a este perro de la muerte de mi hijo. Su voz era firme, profesional. Pero cuando la vi en trabajo de parto, cuando la vi luchando por sus bebés como mi hijo luchó por vivir, me sobreexcitaba rápidamente. Desde entonces, todos los procedimientos se han realizado con total sobriedad y competencia profesional. Eso no es una defensa, comenzó el inspector Corwin, pero el Dr. Stevens levantó la mano. En realidad, podría serlo. Dr. Morrison, ¿está dispuesto a someterse a una prueba de alcohol en sangre inmediata? Llevo 5 días sobrio, hagan la prueba. Mientras el Dr. Stevens preparaba un kit de prueba portátil, Hope volvió a llorar, con un sonido débil y agudo. Shadow inmediatamente acarició a su hija con el hocico, pero la angustia de la cachorra era evidente para todos los presentes en la habitación. Necesita otra alimentación suplementaria, observó Morrison, buscando automáticamente los biberones especiales que había preparado. Espere. El Dr. Stevens observó cómo Morrison preparaba con eficiencia la fórmula de Hope, comprobando la temperatura y la consistencia con facilidad. Enséñeme su técnica de alimentación. Morrison se arrodilló junto a la jaula y le habló suavemente a Shadow mientras levantaba a Hope. La madre se tensó por un momento, pero luego se relajó al reconocer su suave caricia. Hope inmediatamente comenzó a buscar la tetina especialmente diseñada del biberón, moviendo sus diminutas patas contra las manos de Morrison. «Es increíble», murmuró Ladra. Stevens, tomando notas en su blog. «La madre confía plenamente en ti. Ese nivel de vínculo no se consigue de la noche a la mañana, especialmente con un animal traumatizado». «Shadow ha pasado por un infierno», dijo Morrison, con voz suave mientras ayudaba a Hope a agarrar el biberón. «Ella entiende que estamos tratando de ayudar a sus cachorros». La inspectora Corwin miró su reloj con impaciencia. «Dra. Stevens, hoy nos quedan 3 instalaciones más por inspeccionar. Las infracciones aquí son evidentes, ¿no?» Ladra. Stevens se puso de pie, con expresión pensativa. «Janet, lo que veo aquí es una situación médica de emergencia que se está manejando con una habilidad y una compasión excepcionales.
Esto no es una operación de cría, es un rescate que ha evolucionado hasta convertirse en una atención neonatal especializada. Margaret Finch dio un paso al frente, con voz aguda por la frustración. Pero las normas establecen claramente que las normas tienen disposiciones para la atención veterinaria de urgencia y las instalaciones médicas autorizadas. La DRA. Stevens consultó su propia documentación. DRA. Morrison, está vigente la licencia de su clínica, válida y en regla desde hace 15 años. Y Srara Hartwell, ¿cuál es su formación médica? Enfermera titulada, 43 años. Servicio de urgencias, atención pediátrica, unidad de cuidados intensivos neonatales. La voz de Ellie transmitía un orgullo tranquilo, la DRA. Stevens miró a su alrededor con nuevos ojos, sin ver infracciones, sino un centro médico funcional con profesionales cualificados. Sin infracciones, sino un centro médico funcional con profesionales cualificados. Janet, creo que nos han dado información incompleta sobre esta situación. ¿Incompleta cómo? La voz del inspector Corwin era aguda. Bueno, para empezar, esto no es una cría sin licencia. Se trata de un centro veterinario con licencia que proporciona atención de urgencia a animales rescatados. El doctor. Stevens se volvió hacia Margaret con fría profesionalidad. Srara Finch, cuando presentó su denuncia, mencionó que la Srara Hartwell es enfermera titulada o que el doctor Morrison está proporcionando cuidados especializados a recién nacidos discapacitados. Margaret palideció. Eso no tiene nada que ver con las infracciones de vivienda. En realidad, tiene mucho que ver. La voz del Dr. Stevens se estaba volviendo más fría. Presentar informes falsos a las agencias estatales es un delito grave, Srara Finch. Tergiversar la atención médica de emergencia, como cría ilegal, podría dar lugar a cargos penales. La habitación quedó en silencio, salvo por los sonidos de satisfacción de Hope al terminar su biberón. Morrison le hizo eructar con la facilidad de un padre experimentado, y luego la devolvió suavemente al abrazo protector de Shadow. ¿Hay algo más?, continuó el Dr. Stevens, consultando sus notas. Sra. Finch, su denuncia menciona el acaparamiento de animales y la incompetencia de personas mayores, pero lo que veo es a una enfermera titulada de 72 años que proporciona cuidados las 24 horas del día a animales recién nacidos bajo la supervisión de un veterinario con licencia de Sérmidos. Eso no es acaparamiento, es colaboración profesional. El ayudante del sheriff García carraspeó disculpándose. Dra. Stevens, todavía queda la cuestión de las ordenanzas del condado, que tienen exenciones para emergencias médicas, terminó el Dr. Stevens. Ayudante, recomiendo que este caso se reclasifique como atención veterinaria de emergencia, en lugar de infracción de control animal. Estos cachorros necesitan al menos otra semana antes de estar lo suficientemente estables para ser reubicados. El rostro de Margaret Finch estaba ahora completamente pálido, pero la evaluación de competencia mental demostrará que la Sra. Hartwell es una profesional médica cualificada que toma decisiones acertadas sobre el cuidado de los animales. La Dra. Stevens guardó su equipo de pruebas con rápida eficiencia. De hecho, voy a recomendar que la Junta Veterinaria del Estado le conceda una mención honorífica por su destacada ayuda voluntaria en un caso difícil. Hope se había quedado dormida contra el pecho de Morrison, con una respiración firme y fuerte. Shadow observaba a los humanos con cautelosa esperanza, como si pudiera sentir que la marea finalmente estaba cambiando a su favor. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar, y se descubriría en el lugar más inesperado, enterrado bajo el mismo suelo donde la desesperada excavación de Shadow había parecido tan inútil solo unos días antes. La lluvia otoñal había vuelto a caer cuando los vehículos oficiales se alejaron de la clínica de Morrison, dejando tras de sí un silencio que parecía el resultado de una batalla. Margaret Finch se había marchado en el coche del inspector Corwin, con el rostro cubierto por una máscara de rabia derrotada, mientras que el Dr. Stevens había prometido presentar un informe que exoneraría tanto a Morrison como a Ellie de todos los cargos. Pero la victoria parecía vacía. Aún no tenían dinero para pagar la atención médica continua de Hope, y la casa de Ellie seguía en proceso de ejecución hipotecaria. Bueno, estoy atónita, dijo Ellie, dejándose caer pesadamente en una silla cuando la adrenalina del enfrentamiento finalmente se disipó. Ganamos la guerra, pero seguimos sin un centavo. El pastor Williams ya estaba al teléfono, llamando a los miembros de la junta de la iglesia y organizando la recaudación de fondos de emergencia que había prometido anteriormente.
Rick Dalton estaba de pie junto a la ventana, incómodo, todavía procesando su decisión de renunciar a su último vínculo con su vida anterior. Morrison acunaba a Hope contra su pecho. La pequeña cachorra se había quedado dormida durante los dramáticos acontecimientos. «Debería irme», dijo Rick finalmente, con una voz apenas superior a un susurro ropero de la mente de «Ya he causado suficientes problemas a todo el mundo». «¿A dónde irás?», preguntó Ellie, con su instinto maternal reconociendo a un hombre al borde de rendirse por completo. Rick se encogió de hombros, un gesto que abarcaba un futuro sin esperanza. «No importa, quizás sea mejor así. Shadow tendrá la vida que se merece y yo dejaré de estropear todo lo que toco». «Oficial Dalton», dijo Morrison, con la voz cargada de la autoridad de alguien que recientemente se había enfrentado a sus propios demonios. «Hoy has tomado la decisión correcta. ¿Eso requirió valor, o es que simplemente se me acabaron las formas de empeorar las cosas?» En su paseo al aire libre, la primera vez que había estado dispuesta a dejar a sus cachorros durante más de unos minutos. Estaba cavando de nuevo, concentrada y decidida, en el mismo lugar donde había estado. Rascaba obsesivamente desde la noche en que llegó. «¿Qué le pasa a ese perro con lo de cavar?», se preguntó Morrison en voz alta. «Quizás sea instinto», sugirió el pastor William, terminando su llamada con un suspiro de frustración. «Los perros entierran cosas cuando están estresados». Pero Ellie observaba a Shadow con la aguda atención de alguien que había pasado décadas observando comportamientos que otros pasaban por alto. «No, eso no es excavar por estrés. Eso es intencionado. Está buscando algo específico». Como si la llamaran con su atención, Shadow se quedó de repente inmóvil, con la cabeza inclinada en la postura de escucha que usan los perros policía cuando encuentran su objetivo. Entonces empezó a excavar con renovado frenesí, con la tierra volando mientras sus garras rascaban contra algo sólido. «Ha encontrado algo», dijo Rick, cuyo entrenamiento canino reconoció inmediatamente ese comportamiento. «Es una alerta de descubrimiento. Ha encontrado lo que estaba buscando». Todos se acercaron a la ventana, mientras Shadow cavaba cada vez con más frenesí. Ahora movía la cola, la primera expresión verdaderamente feliz que le habían visto desde la noche en que llegó. Ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario, el ladrido de un perro de trabajo llamando a su adiestrador. «Iré a ver qué ha encontrado», se ofreció Morrison, pero Rick ya se dirigía hacia la puerta. «Es una alerta canina, está pidiendo refuerzos». La voz de Rick transmitía la primera nota de determinación que había tenido en todo el día. Recuerda su entrenamiento, incluso después de todo. Siguieron a Rick al exterior, donde Shadow había conseguido descubrir la esquina de lo que parecía una caja metálica enterrada a unos 60 centímetros de profundidad. Se sentó en la posición de alerta perfecta, con el cuerpo rígido por el orgullo profesional, esperando que se reconociera su hallazgo. «Buena chica, Shadow. Buena alerta», dijo Rick automáticamente. Y Shadow movió la cola con más fuerza, su confianza aumentando ante el elogio familiar. Morrison fue a buscar una pala adecuada al armario de suministros de la clínica, y en cuestión de minutos, habían descubierto una gran caja fuerte metálica, del tipo que se utiliza para documentos importantes. Estaba envuelta en varias capas de plástico y enterrada con el cuidado de alguien que pretendía que permaneciera oculta durante mucho tiempo. «Esa es la letra de Frank», susurró Ellie al ver la tinta descolorida de una etiqueta pegada con cinta adhesiva a la caja. «Pero yo no sabía nada de dinero ni documentos enterrados». El pastor Williams ayudó a llevar la pesada caja al interior, donde la colocaron sobre la mesa de exploración de Morrison como si fuera un paciente que necesitaba un diagnóstico. La cerradura era vieja, pero aún funcionaba, y después de 20 minutos probando todas las combinaciones que se le ocurrieron a Ellie, cumpleaños, aniversarios, números de la seguridad social, finalmente se abrió con el número de servicio militar de Frank. Dentro, envuelto en más plástico y perfectamente conservado, había un sobre de manila lleno de papeles y una caja metálica más pequeña que tintineaba con el inconfundible sonido del dinero en efectivo. A Ellie le temblaban las manos mientras abría el sobre, y sus ojos se abrieron como platos al leer el primer documento. «Es un testamento», dijo, con voz apenas audible. «Un testamento diferente al que presentamos después de la muerte de Frank». Morrison leyó por encima de su hombro, y su voz se emocionó al escanear el lenguaje legal. «Shara Hartwell. Esto tiene fecha de 3 meses antes de la muerte de Frank. Y mire esto. Tenía una póliza de seguro de vida por valor de $50,000 que nunca se reclamó». $50,000.
Ellie se hundió en una silla, incapaz de asimilar una cifra tan elevada, pero la funeraria dijo que no había ningún seguro. Los abogados dijeron que lo habíamos encontrado todo. El pastor Williams estaba examinando los demás documentos del sobre. Ellie, hay una carta dirigida a ti, ¿con la letra de Frank? Con dedos temblorosos, Ellie abrió la carta que su marido le había escrito desde el más allá. Mi querida Ellie, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y probablemente tengas algún problema. O esa maldita perra mía, por fin se ha ganado el sustento al encontrar dónde escondí esta caja. La enterré el día después de que el médico me dijera que el cáncer era terminal, cuando supe que no estaría ahí para protegerte de los lobos. Escondí el dinero del seguro porque me daba vergüenza, Ellie. Hace 20 años tuve ese accidente en la autopista 9. El que te dije que fue solo un choque leve. No lo fue. Estaba bebiendo y choqué contra el coche de una familia. Nadie murió, gracias a Dios, pero una niña pequeña resultó gravemente herida. Pagué sus facturas médicas con mis ahorros, pero nunca te conté lo del acuerdo del seguro que acepté de nuestra propia póliza. He estado cargando con esa culpa desde entonces. El dinero de esta caja es ese acuerdo, más los intereses, más el seguro de vida que dijeron que no existía, porque nunca lo incluí en nuestros documentos conjuntos. Ahora es tuyo, libre y sin cargas. Úsalo para conservar la casa o véndela y compra algo más fácil de mantener. Úsalo para ayudar a los animales o a los niños o a lo que te haga feliz. Lo enterré donde estaba el viejo manzano, aquel en el que nos dimos nuestro primer beso cuando tú aún eras Eleanor Morrison y yo estaba tratando de reunir el valor para pedirte que te casaras conmigo. Pensé que si alguna vez lo necesitabas con suficiente urgencia, encontrarías la manera de llegar a ese lugar. Nunca imaginé que sería un perro quien te mostraría dónde cavar. Te quiero, Ellie. Siempre te he querido. No dejes que los buitres te convenzan de que eres demasiado mayor o demasiado tonta para vivir tu propia vida. Tienes más fuerza y sentido común en tu dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Dile a esa pastora alemana que es una buena chica de mi parte. Tu Frank P. D. El perro no es el único que ha estado intentando decirte algo. Mira la pared del sótano donde las manchas de agua son más intensas. Hay una sorpresa más allí abajo. La habitación estaba completamente silenciosa, salvo por el sonido del llanto de Ellie, no las lágrimas desesperadas de la semana pasada, sino las lágrimas sanadoras de alguien que acababa de recibir un regalo imposible de alguien que creía perdido para siempre. $50.000, dijo Morrison en voz baja. Más lo que haya en la caja de efectivo. Rick abrió el recipiente más pequeño, revelando pilas ordenadas de billetes que sumaban otros $8.000. $58.000 en total. Más que suficiente para salvar tu casa y pagar los cuidados del cachorro. Pero Ellie estaba mirando fijamente la posdata de la carta de Frank. Menciona el sótano, dice que hay algo más allí abajo. El pastor Williams ya estaba cogiendo su abrigo. Entonces vamos a descubrir qué más te dejó tu marido. El trayecto hasta la granja de Ellie le pareció surrealista, como una búsqueda del tesoro orquestada por un fantasma que la había querido tanto como para planear su futuro incluso mientras moría. Shadow viajaba en el asiento trasero, con su dignidad profesional intacta, tras completar con éxito la búsqueda más importante de su carrera. El sótano estaba efectivamente inundado por las recientes tormentas, pero Rick y Morrison vadeaban el agua, que les llegaba hasta los tobillos, hasta la pared que Frank había mencionado. Detrás de una piedra suelta envuelta en contenedores impermeables, encontraron más documentos, entre ellos la escritura de una pequeña propiedad en la ciudad que Frank había heredado de su madre y nunca había mencionado. Es la antigua casa de los Hartwell en Maple Street, dijo el pastor Williams, leyendo la escritura a la luz de una linterna, que vale al menos otros $20.000, quizá más si está en buen estado. Frank guardaba secretos como un espía, se maravillaba Ellie, aunque su voz estaba llena de amor más que de ira. Todos estos años preocupados por el dinero, y él tenía planes de contingencia escondidos por todo el condado. Mientras subían por la escalera desde el sótano inundado, Shadow volvió a mostrar su comportamiento alerta, esta vez en la ventana de la cocina. Afuera, los faros de los coches se acercaban a la entrada, 3 vehículos llenos de gente a pesar de la hora tardía y el mal tiempo. El pastor Williams sonrió al reconocer a los primeros en llegar. La reunión de emergencia de la Junta de la Iglesia se convirtió en una reunión de emergencia de la congregación. Cuando se corrió la voz sobre lo que intentabas hacer por esos cachorros, la mitad de la congregación decidió venir a ayudar.
A través de la ventana, podían ver caras conocidas saliendo de coches y camiones. La señora Patterson de la tienda de comestibles, los Henderson que regentaban la ferretería, familias jóvenes con niños emocionados por ver a los cachorros. Parejas de ancianos que recordaban cuando Ellie había atendido sus propias emergencias en el hospital. Vinieron a ayudar con la recaudación de fondos, explicó el pastor Williams. Pero parece que Frank ya se ha ocupado de la parte financiera. Ellie estaba de pie en su cocina, rodeada de los documentos que demostraban que estaba lejos de ser la anciana indefensa que Margaret Finch había pintado, mirando por la ventana cómo su comunidad se reunía para apoyarla en su momento de necesidad. Shadow se sentó a su lado, tranquilo y confiado por primera vez desde que llegó a la granja. «Bueno, me quedo de piedra», susurró Ellie, utilizando la expresión favorita de Frank al darse cuenta de que, a veces, las cosas más importantes de la vida, el amor, la lealtad, la comunidad y la esperanza, estaban enterradas lo suficientemente profundo como para tener que excavar para encontrarlas, pero nunca tan profundo como para que no pudieran ser encontradas por aquellos que se negaban a dejar de buscarlas. Afuera, las puertas de los coches seguían cerrándose de golpe a medida que llegaban más vecinos, lo que demostraba que en los pueblos pequeños las buenas noticias viajaban tan rápido como los escándalos, y que las personas que se preocupaban unas por otras siempre encontraban la manera de aparecer cuando más importaba. 6 meses después, la luz del sol primaveral se colaba por las ventanas de lo que ahora se conocía oficialmente como el Centro de Recuperación Animal Hartwell Morrison, un granero reconvertido en la propiedad de Ellie que se había convertido en la principal instalación del condado para el tratamiento de animales con necesidades especiales. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con los ladridos alegres. Ladridos alegres mientras Hope, ahora una hermosa y saludable pastora alemana de 6 meses con solo una leve cicatriz que marcaba sus primeras dificultades, demostraba sus nuevas habilidades como perra de terapia certificada para niños con diferencias faciales. «Es extraordinaria», dijo Ladra. Lisa Chen, la cirujana pediátrica que había venido desde Kansas City para observar el trabajo de Hope con los pacientes jóvenes. Nunca había visto a un animal de terapia conectar de forma tan intuitiva con niños que tienen paladar hendido y otras deformidades faciales. Morrison sonrió con el orgullo de alguien que había encontrado su verdadera vocación después de años de vagar en la oscuridad. Hope parece entender exactamente lo que estos niños están pasando. Es como si recordara sus propias dificultades y quisiera ayudarles a superar las suyas. En la zona principal de recuperación, Shadow supervisaba una camada de 3 cachorros que pertenecían a otro pastor alemán rescatado. Sus instintos maternales se canalizaban ahora en ayudar a otros perros a aprender a confiar de nuevo en los humanos. A sus 7 años, se había convertido en la enfermera jefe no oficial del centro, sabiendo de alguna manera exactamente que animales necesitaban atención especial y que humanos necesitaban un consuelo delicado. Ellie, ahora oficialmente, la administradora jefe de las instalaciones a pesar de las protestas de que era demasiado mayor para semejante tontería, se movía por el granero reconvertido con la seguridad de alguien que por fin había vuelto a encontrar su lugar en el mundo. El dinero del seguro de vida había hecho más que salvar su casa. Le había permitido crear algo completamente nuevo, un lugar donde las almas rotas, tanto de los bípedos como de los cuadrúpedos, podían sanar juntas. La señora Hartwell llamó a Jamie Rodríguez, el voluntario adolescente cuya tartamudez severa había mejorado drásticamente desde que comenzó a leer a los animales en recuperación. Hope quiere mostrarte algo. En el área de terapia, Hope se había colocado junto a Marcus Thompson, un niño de 8 años cuya cirugía de paladar hendido lo había dejado cohibido al hablar en público. Hope se quedó completamente quieta mientras Marcus practicaba la lectura en voz alta, y su presencia le dio de alguna manera la confianza necesaria para pronunciar las frases sin vergüenza. Antes de conocer a Hope, Marcus no había hablado delante de nadie excepto de sus padres durante 2 años, le susurró su madre a Ellie. Ahora está preguntando si puede hacer una presentación en la escuela sobre los perros de terapia. Morrison apareció junto a Ellie, con la expresión tranquila de un hombre que había hecho las paces con su pasado. A Tommy le habría encantado esto, dijo en voz baja, viendo cómo Marcus ganaba confianza con cada palabra. Siempre decía que quería ser profesor cuando fuera mayor, ayudar a otros niños a aprender a ser valientes. Quizás lo esté haciendo, respondió Ellie, con voz suave y comprensiva. Quizás de eso se trata todo esto, de aprender que el amor no termina cuando la vida lo hace. Simplemente, encuentra nuevas formas de seguir creciendo.
Rick Dalton eligió ese momento para llegar a su visita diaria, llevando bolsas de comida especial para perros y vistiendo el uniforme limpio y planchado de su nuevo trabajo como coordinador de control animal del condado. 6 meses de sobriedad y terapia lo habían transformado de un borracho destrozado en un hombre con un propósito, aunque todavía llevaba consigo los fantasmas de su pasado en sus cuidadosos movimientos alrededor de Shadow. Las orejas de Shadow se animaron cuando vio a Rick, pero en lugar del miedo que había mostrado antes, ahora se le acercaba con cautelosa aceptación. Su relación nunca volvería a ser lo que era. Demasiado dolor se interponía entre ellos para eso. Pero habían encontrado una forma de coexistir que honraba tanto su curación como sus cicatrices. ¿Cómo está nuestra chica hoy?, preguntó Rick, manteniendo la distancia respetuosa que Shadow prefería. Está enseñando, respondió Ellie, señalando hacia donde Shadow estaba mostrando pacientemente a un pitbull rescatado y traumatizado cómo aceptar las caricias suaves de los humanos. Resultaba que siempre había estado destinada a ser profesora, no solo un perro policía. Rick asintió, comprendiendo que algunas lecciones solo podían enseñarlas aquellos que habían sobrevivido a lo peor y habían decidido volver a confiar de todos modos. Traje los papeles para la adopción de los Henderson, dijo, sacando los formularios oficiales. Están aprobados para uno de los cachorros de Border Collie. La familia Henderson llevaba meses esperando la pareja adecuada, una pareja de ancianos cuyos hijos ya eran mayores y buscaban un compañero que llenara su nido vacío. Habían elegido al más pequeño de los cachorros de Border Collie, una hembra dócil que parecía intuir su necesidad de afecto tranquilo en lugar de energía exuberante. Eso será duro para Shadow, observó Morrison, mirando a su enfermera jefe no oficial con uno de sus protegidos. Se encariña con todos ellos. Ella lo entiende, dijo Ellie, con la certeza de alguien que ha aprendido a leer las sutiles comunicaciones de los animales. Sabe que están destinados a encontrar sus propias familias. Ese es el objetivo de todo esto. No quedarnos con ellos, sino curarlos lo suficiente para que puedan volver a confiar en el amor. El pastor Williams llegó para su visita semanal, ahora oficialmente, como capellán de las instalaciones y consejero de las familias que se enfrentan a traumas relacionados con animales. Su presencia había ayudado a salvar la brecha entre el trabajo práctico del rescate de animales y la curación emocional más profunda que tanto los animales como los humanos necesitaban. «Ellie», gritó, con el rostro radiante de emoción. «Acabo de hablar por teléfono con la Junta Veterinaria Estatal. Quieren utilizar su centro como programa modelo para otros condados. Se habla de financiación federal para la ampliación». La noticia debería haber sido emocionante, pero Ellie sintió una familiar sensación de ansiedad. La ampliación significaba crecimiento, el crecimiento significaba cambio y el cambio significaba la posibilidad de perder el íntimo sentimiento familiar que hacía que su centro fuera especial. «¿Qué tipo de ampliación?», preguntó Morrison, con la misma cautelosa preocupación en su voz. «Nada que cambie lo que están haciendo aquí», les aseguró rápidamente el pastor Williams. Quieren replicar su modelo, emparejando a profesionales médicos jubilados con veterinarios titulados para crear centros de atención especializada para animales con discapacidades y traumas. Ustedes serían el programa insignia, formando a otros para que hagan lo que ustedes han hecho. Hope eligió ese momento para realizar su hazaña más notable hasta la fecha. Se acercó a Marcus Thompson y colocó suavemente la cabeza en su regazo, luego lo miró directamente a los ojos y esperó. Marcus, entendiendo la invitación, colocó la mano sobre el hocico lleno de cicatrices de Hope y habló con claridad por primera vez en años. «Gracias por ayudarme a ser valiente», dijo, y sus palabras resonaron con claridad en el granero. No había ni un solo ojo seco en el edificio. «¿Sabes?», dijo Ellie, secándose las lágrimas mientras observaba al niño y al perro entenderse a la perfección. «Frank siempre decía que las mejores cosas de la vida eran aquellas que no planeabas, aquellas que te encontraban cuando más las necesitabas». Miró a su alrededor y vio lo que habían construido juntos. No solo las instalaciones físicas, sino la comunidad de sanación que había crecido a su alrededor. Morrison, aprendiendo a canalizar su dolor para ayudar a otros a sanar. Rick, descubriendo que la redención era posible incluso después de los peores fracasos. Shadow, enseñando a otras almas dañadas que la confianza se podía reconstruir poco a poco, con delicadeza. Hope, demostrando que lo que te hace diferente puede convertirse en lo que te hace especial. «Creo que tal vez hemos encontrado lo que todos buscábamos», dijo Morrison, con la voz cargada de emoción mientras observaba a Hope ayudar a Marcus a leer otra página.
No, corrigió Ellie con delicadeza, su sabiduría de enfermera reconociendo una verdad más profunda. Creo que tal vez lo que buscábamos nos encontró a nosotros. Afuera, el viento de Kansas traía el aroma de las flores primaverales y la hierba nueva de los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Shadow levantó la cabeza para sentir la brisa. Su ámbar y que, a veces, las almas más rotas son precisamente las que el mundo necesita para enseñar a los demás cómo sanar. A lo lejos, retumbó un trueno, no la amenazante tormenta de hacía 6 meses, sino la suave promesa de lluvia que ayudaría a crecer a las cosas nuevas. Las orejas de Shadow se movieron hacia el sonido, pero no se movió de su puesto, supervisando a los animales jóvenes a su cargo. Había aprendido a confiar en que algunas tormentas estaban destinadas a limpiar las cosas en lugar de arrastrarlas, y que a veces las cosas más importantes de la vida llegaban cuando menos te lo esperabas, sobre 4 patas, temblando bajo la lluvia, llevando exactamente el amor que nunca supiste que tenías. Necesario. El Centro de Recuperación Animal Hartwell Morrison era la prueba de que las familias no siempre se forman por nacimiento. A veces se rescatan, un corazón roto tras otro, gracias a almas lo suficientemente valientes como para creer que todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser feliz. Mensaje para los estadounidenses mayores de 55 a 68 años. Esta historia nos llega a todos los que alguna vez nos hemos sentido olvidados, rechazados o nos han dicho que somos demasiado mayores para seguir siendo importantes. Eleanor Hartwell no solo salvó a una perra embarazada, sino que redescubrió que sus años de experiencia, sus habilidades como enfermera y su capacidad de amar no eran reliquias obsoletas, sino precisamente lo que el mundo más necesitaba. A los 72 años, cuando todos esperaban que se retirara discretamente a una residencia de ancianos, ella creó algo hermoso y duradero. Los tesoros ocultos de Frank no eran solo dinero. Eran recordatorios de que el amor que damos resuena de formas que nunca imaginamos. Shadow encontró a Eleanor porque la curación reconoce la curación y la sabiduría gravita hacia la sabiduría. Los mayores no somos los restos de la sociedad, somos sus recursos más valiosos, portadores de décadas de conocimiento, resiliencia y amor que las generaciones más jóvenes necesitan desesperadamente. A veces, nuestras mayores contribuciones no se producen a pesar de nuestra edad, sino gracias a ella. Cuando por fin dejamos de disculparnos por nuestra experiencia y empezamos a compartirla con valentía con un mundo que necesita nuestras manos firmes, nuestros corazones probados y nuestra fe inquebrantable en que las cosas rotas siempre pueden volver a recomponerse. Preguntas para la participación. Cuando descubrió que algo que consideraba una carga, la edad, la experiencia, las dificultades del pasado, resultó ser exactamente lo que otra persona necesitaba? ¿Qué tesoros ocultos ha enterrado la vida en su pasado? ¿Qué podrían estar esperando para bendecir tu futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.